Bien, bien. Sí, la tecnología, ya saben, no tiene palabra. Es muy, muy, muy positiva, pero también tiene sus deficiencias y hay que entenderlo en ese sentido. Y aparte, una plática de mediación comunitaria, pues admite el principio de flexibilidad y de tolerancia por estos pequeños imprevistos. Así que vamos a seguir con nuestra plática de mediación comunitaria. Y como decía la compañera Cecilia Castro, que tiene manita levantada, adelante, señorita Cecilia Castro. Ay, no. Hola. No, no la levanté. Perdón, la Ok, bajo. ok, muy bien. Adelante, adelante. Está bien, está bien. Entonces les decía que la mediación comunitaria es magnífica y bien aceptada para resolver o evitar conflictos como lo comentaron ustedes, pero es más interesante desde la perspectiva de prevenir conflictos, que no suceda el conflicto. Y para esto tenemos que hacer una tarea cotidiana, en forma diaria, en forma ardua, en forma tenaz, en forma indescansable de conducir hacia nuestros semejantes, hacia la cultura de la responsabilidad. Un ser humano responsable jamás va a tener ni va a propiciar conflicto alguno. Y dentro de su esfera cognitiva o empírica de algo, va a tratar de que no suceda ningún conflicto en su persona, en la persona de los vecinos o en la comunidad en general. Por eso, qué interesante que de diversas partes de la República estén tomando estos talleres, que lo que más anhelamos, lo que más queremos es encontrar paz. Pero lo primero que tenemos que tener es paz interna para poder exteriorizarla. ¿Estamos de acuerdo? La Usted- Lupita me arregló aquí. Naranja Los que, medio. los que estamos en este taller, les garantizo que estamos por convicción, Sí es. convicciones de que estamos convencidos que no hay mejor manera de prevenir y de resolver conflictos que la que se realiza por la misma fuente generadora del conflicto, o sea, los particulares. Ir con un juez no es garantía de justicia. Ir con un ministerio público no es garantía de obtener justicia, pero que las dos partes, las tres partes del conflicto o la comunidad en conflicto con la comunidad de enfrente, se miren a los ojos, se examinen que todos caminan por el sendero de la responsabilidad, que todos quieren el bien individual y buscan el bien colectivo, que no hay intereses ajenos más que a los propios. A ver, don Daniel, adelante, con mucho gusto lo escuchamos. Sí, ¿ahí me escucha, profesor? Sí, con mucho gusto, don Daniel, adelante. Sí, lo que yo iba a comentar es que yo estoy estudiando ahorita lo que es la carrera de Derecho y estamos viendo todas las cuestiones civiles y penales. Para no hacerle tanto el cuento largo, realmente todos los profesores dicen que la mediación es lo mejor que se puede realizar, porque Que la mediación, realmente el juez, la mediación, ¿qué, perdón? que la mediación es el mejor resultado. O Es sea, el no hay mejor nada. mecanismo. Sí, definitivamente. Qué bueno Sí. que los docentes de derecho opinen eso definitivamente, porque quiero decirles que antes de que se convirtiera en una materia constitucional, porque era legal, pero la Constitución no preveía los mecanismos, había dos corrientes, los que decían que no servía y los que afirmábamos que sí funcionaba la mediación. Pero adelante, exteriorice su idea. Qué bueno que los compañeros abogados docentes compartan ese criterio y qué bueno que cada día sumamos más personas que pensamos que el mejor camino de prevenir y resolver conflictos es la mediación. Adelante, don Daniel, por favor. Sí, los profesores, como estamos llevando ahorita penal, realmente los profesores lo que nos comentan es mejor llegar a un arreglo, dependiendo el delito que se haya cometido. Pero todos están en la cuestión también de que hay que ser responsables de las acciones que se han hecho. O sea, si eres culpable, hazte acción de lo que provocaste. Si tú eres víctima, solo toma el papel de víctima, no también que lo quieras extorsionar. Entonces Así es. tenemos, como usted bien lo cita,
pues la gente tiene que hacerse cargo de lo que hace y ser responsables. Y ahorita realmente los profesores están metidos en la parte moral, porque si hay abogados de que no sé, yo te puedo ayudar a sacar tu pendiente, pero como usted bien lo dice, puede ser por asuntos de corrupción o algunas otras cuestiones, sí lo pueden ayudar, pero les va a costar buen dinero. O sea, no lo hacen por ayudar, la verdad. Y la verdad es, mientras mejor hablemos todos del problema que tenemos, llegar a un arreglo y escuchar, porque no tenemos esa parte de cultura, no escuchamos. Hablamos, 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 pero nunca escuchamos a la otra parte. Y eso es lo que puede también ayudarnos. Es correcto. El 183 del Código Nacional de Procedimientos Penales habla de las salidas alternas en materia penal. Y dentro de las salidas alternas están los acuerdos reparatorios. Pero ¿cómo llegamos a los acuerdos reparatorios? Llegamos a través de la mediación penal, o a través de la conciliación penal, o a través de la Junta Restaurativa Penal. Entonces, definitivamente, el mejor camino para resolver en este caso, como estamos hablando, es la mediación. Y qué bueno que los docentes donde ustedes están estén convencidos de que la mejor solución que podemos encontrar, la vamos a encontrar en los propios titulares del conflicto. ¿Sale? Muy bien. Entonces ya platicábamos que la mediación comunitaria se da en barrios, en colonias, en núcleos habitacionales, y que puede operar cuando se maneja correctamente en temas o conflictos personales y en temas comunitarios o colectivos. Y les digo que es un instrumento jurídico del derecho positivo mexicano porque lo encontramos en primer lugar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y luego lo encontramos en tratados internacionales, y luego lo encontramos en leyes y reglamentos federales, estatales y municipales. Entonces, ¿para qué introducirnos en esos juicios engorrosos, caros, trauma, traumatizantes de las partes? Es más, traumatizantes de los abogados. Porque cuando vamos a deshogar una prueba testimonial como abogados, nosotros ya cumplimos y estamos a la hora o antes de la hora del desahogo en el juzgado. Pero ¿qué pasa cuando no vemos que llegan los testigos? Y estamos los propios abogados con el Jesús en la boca. ¿Qué está pasando? Y sabemos la rigidez de la justicia jurisdiccional tradicional, acto procesal que no se lleva en los términos programados, pérdida del ejercicio de ese derecho. Muy bien, qué bueno que ya escucha de nuevo, señorita Mayra. Qué bueno, felicidades. Excelente. Y dentro de la mediación comunitaria está la bondad de un principio que se llama de flexibilidad. ¿Qué significa ese principio de flexibilidad? Que si hoy por lo que sea nuestro diálogo, nuestra plática en la modalidad de plática asociativa, plática colaborativa, plática participativa y plática restaurativa, si ya dañamos algo, no nos da para en este momento llegar al convenio o al acuerdo, decir, ¿qué te parece si descansamos tantito y mañana nos vemos a la misma hora, en el mismo lugar y las mismas personas? Y llegan frescos de nuevo las personas, llegan con la responsabilidad suficiente, con el valor suficiente y el civismo suficiente para decir, efectivamente, como decían, en forma directa soy responsable de esto. No te pude pagar la cantidad de dinero que me prestaste porque cuando me requeriste no tenía, pero ya tengo aquí, tienes tu cantidad. También te voy a pagar los intereses, pero espérame tantito. O tu mascota dañó mi puerta, la orinó, la arañó, la arañó, la deterioró. Sí, sí te la voy a pagar, no te preocupes, nomás espérame para la quincena. Ya ves que yo trabajo y me pagan por quincena. Entonces, la mediación comunitaria como instrumento previsor de conflictos es maravilloso y como solucionador de los mismos también es magnífico. Entonces, hablar de mediación comunitaria tiene su enfoque preventivo y su enfoque restaurativo. O sea, restaurar daño. Ya ven que cuando se daña una obra
de pintura o algún edificio que lo proteja el INAH, ¿sí? Van gentes especializadas en restaurar ese tipo de daños que suceden. Pues la mediación comunitaria es lo mismo, ustedes se van a convertir en operadores especializados en mediación comunitaria para efectos de alcanzar la paz en esa comunidad o en ese núcleo de personas que habitan en un mismo lugar y en un mismo tiempo, ¿sí? Piensen que estamos en un edificio de 15 pisos, cada piso tiene 6 departamentos. Imagínense el cúmulo de familias que viven ahí a diario. Por alguna circunstancia, el destino los unió en que vivieran todos ahí. Puede ser presupuestal, puede ser de gusto, puede ser de inversión, pero al final de cuentas todos conviven allí al mismo tiempo, al mismo lugar y bajo las mismas circunstancias. Y para eso va a haber un reglamento. Y van cosas tan sencillas como hasta las más complicadas. Sencillas. La puerta principal al coto habitacional se cierra a las 10 de la noche. Todo vecino que ingrese después de las 10 de la noche tiene la obligación de cerrar con llave. Y ahí está la cámara que va a ser testigo presencial de quien infringe el reglamento. Y resulta que alguna vez, porque está lloviendo, vecino del departamento 2 deja la puerta abierta y sucedieron desastres en los vehículos, robos. Imagínense el incumplimiento de una obligación, el cerrar la puerta con llave, lo que propició. Ahí está un conflicto comunitario que debe de ser atendido con armonía, con paz, con economía procesal, con menos desgaste emocional, la solución del mismo. Porque los conflictos en justicia tradicional jurisdiccional a veces en vez de resolverse se agravan. Y da pena que en tribunales se estén diciendo de cosas y más manoteándose o ofendiéndose de diversas formas los vecinos. Les platico un tema muy particular que sucedió en la unidad de mediación de Guadalajara, de un asunto mercantil ya en etapa de ejecución de sentencia. Las y los abogados y los estudiantes saben a lo que me refiero, y los que no son abogados, con gusto les explicamos. En ejecución de sentencia es cuando ya el juez dijo, A, págale a B, así de sencillo. Y resulta que A no le paga a B, entonces uno promueve la ejecución forzosa del cumplimiento de la sentencia. Pues ya estaban en esa etapa y el conflicto era que un fabricante de zapatillas lo tenía con el proveedor de las cajas donde guarda y entrega y vende sus zapatillas para dama. Y pues ya estaban en ejecución de sentencia y el abogado me conoció, dice, oye Garibay, traemos este conflicto, ¿se arregla ahí en la unidad de mediación? Digo, si hay voluntad, sí. Primer principio de la mediación. Si hay voluntad, sí. Pues ya llega uno de los participantes, lo sentamos en un espacio cómodo, no muy grande porque pues, el presupuesto municipal no era mucho, pero cómodo y satisfactorio. Y luego llega la otra parte del conflicto y lo queremos sentar enfrente de él y dicen, no quiero estar frente a esta persona. Y la que ya estaba ahí, pues también rauda y veloz, dice, yo sí tengo muchas ganas de verte, yo creo. Imagínense la rispidez del conflicto. De un tema meramente mercantil ya se estaba convirtiendo en un tema personal con otras características. Y pues entran a la sesión de mediación. 1 hora y 53 minutos tardó la sesión. Ya sale la mediadora, me hace la seña que es satisfactorio. Y fíjese que fue satisfactoria la mediación, que no obstante la rispidez con que estaban cuando llegaron, uno le dice al otro, oye, ¿en qué te veniste? Dice, contesta la persona a la otra, en Uber. Dice, si quieres, si vas para el barrio, pues vámonos, yo traje mi coche. Fíjese lo que es trabajar una mediación con los principios que la rigen, con los supuestos que la rigen, hacerlo con probidad y con honradez, y lo que propicia, restaurar relaciones que dan origen al conflicto, pero aparte van más allá a restaurar relaciones individuales entre las personas del conflicto. Sí, don Daniel, adelante. Profesor, nada más para preguntarle, en este tipo de mediación,
nos tenemos que poner en lugar de cada uno. Nosotros como mediadores podemos sugerirles ciertas condiciones para solventar ese problema, para que pueda agilizarse o hasta que ellos digan la respuesta final, pero que sea un ganar-ganar. A su experiencia, ¿cómo se puede hacer? Aquí en Jalisco los mediadores, somos mediadores cuando estamos haciendo el procedimiento de mediación, porque aquí en Jalisco nos llamamos prestadores del servicio de métodos alternos de solución de conflictos. Así es nuestro nombre genérico. Pero esa certificación que nos dan como prestadores del servicio de métodos alternos de solución de conflictos nos provoca que seamos mediadores, conciliadores y árbitros en los términos del artículo 14 de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Entonces somos mediadores cuando estamos mediando. Y si estamos mediando, tenemos una limitante. Únicamente tendremos que ser encausadores o propiciadores de un diálogo y una comunicación correcta y adecuada para que las partes por sí mismas lleguen al acuerdo correspondiente. Eso es el mediación. Pero luego tenemos la conciliación, que ahí sí podemos comentar, sugerir o proponer posibles soluciones al conflicto planteado. Pero en este caso, mediación comunitaria, podemos también, sin seducir o inducir, hacer comentarios. A ver, en un análisis de razón, yo expreso, aquí los primeros respondientes son los policías municipales. Yo en análisis del conflicto digo, A deja la basura con B. ¿Quién es la parte ofendida? Pues B. ¿Quién es la parte que incumplió? Pues A. En ese orden, cada quien agarre su responsabilidad y su participación y tratemos de buscar la solución del conflicto. Porque si no, de otra forma, pues los voy a tener que llevar a juzgados cívicos municipales para que un juez, y ahí ya se pierde el tema de la mediación. Ya no se va a resolver por voluntad propia de las personas que integran el conflicto y se va a resolver en un ambiente nocivo y ajeno a los principios que rigen la mediación. Pero sí puede comentar o sugerir sin seducir y sin inducir a que ellos hagan lo que usted sugiere. ¿Sí? Entonces, mediación comunitaria sí es permitido comentar y propiciar un diálogo asertivo. ¿Y cómo se propicia? Con preguntas. A ver, ¿quién dejó la basura en la propiedad de quién? No, pues yo la dejé, se me hizo fácil. En ese orden, cada quien se va ubicando y se va sugiriendo. Entonces, usted sí tiene un grado de responsabilidad en la conducta del generador del conflicto por la que están platicando. ¿Y usted qué propone? Ha habido respuestas tan sencillas. Si yo lo dejé 3 días mi basura, que mi vecino lo deje otras 3 veces en la mía y yo se la pongo en el camión recolector de basura. Y hay soluciones tan fáciles de realizarse. Discúlpeme. Es lo que quería escuchar el de enfrente, una disculpa pública. Discúlpeme, se me hizo fácil. Confundí la amistad con la confianza. Y la verdad, sí hay amistad y sí hay confianza, pero abusé de ella. Oye, vecino, me hubieras comentado que si la dejabas, yo te diría, sí, yo la subo al camión recolector de basura, ¿verdad? Entonces, definitivamente, la mediación comunitaria como eje central, con perspectiva y una visión de la prevención, es magnífico. Y si ya surgió el conflicto, pues vamos a utilizarlo para resolverlo de una forma pacífica, armónica, amigable, menos desgaste emocional y todo lo que ya platicamos. Preguntas o comentarios, son las 7:30, faltan 30 minutos para que termine la clase. Me gustaría escucharlos. ¿Qué les ha parecido la plática? Porque esta es una plática. Aquí nadie sabe más que nadie. Aquí venimos a comentar experiencias de lo que hemos hecho y ojalá sirvan para que ustedes visualicen y entiendan, como lo dijo el futuro abogado Daniel, que está estudiando Derecho, de que el mejor camino es la mediación. Primero las damas, adelante, señorita Cecilia Castro, y luego don Daniel. Sí, gracias. A ver, es que quisiera entender como la metodología, ¿no? Porque, pues sí, decimos, hay que llegar a una resolución no violenta del conflicto. Pero ¿cuál es esa metodología para hacer eso, no? Ok, Porque, bueno, ya nos comentas que pueden ser a través de preguntas, pero bueno, la buena voluntad debe de traducirse en acciones y esas acciones es, son las que quisiéramos, bueno, yo conocer.
Ok, ahí va la metodología. Creo que se los van a platicar más adelantito, por eso no voy a profundizar. En primer lugar, lo más importante de la comunidad son las partes, que es donde se da el conflicto. Creo que la primera clase la tuvieron con el nombre de mapeo del conflicto, ¿verdad? Ya ubicaron en qué consiste el conflicto. Ya lo analizaron. Ya saben por qué se propició. La metodología se da entre seres humanos, conocen el conflicto. Ya ahora que tienen tantita noción de qué es mediación comunitaria, el mecanismo para resolverlo es el mecanismo es resolver a través de la mediación comunitaria. Ahora viene, ¿qué es lo que se va a hacer? Inmediatamente que tenemos A y B, alguien nos dice, hay este conflicto, parte solicitante o parte que va buscando la justicia y dice, fue con mi vecino de la, le tenemos que liberar una invitación a B para que vaya al centro de mediación, para que vaya, o si tenemos mediación itinerante, que vaya la persona al domicilio donde se está cometiendo el conflicto. Y la segunda, exhortar a las partes a que dialoguen con las características de un diálogo participativo, que cuando yo hablo ustedes escuchan y cuando ustedes hablan los escuchamos todos con respeto, que haya empatía, ¿sí? Que haya veracidad en lo que vamos a estar diciendo, que haya compromiso individual y responsabilidad social de cumplir con lo que acordemos. Y lo interesante de la mediación comunitaria es que no siempre termina en un convenio escrito. Queda en la verbalidad, pero esa verbalidad se cumple. Y hay forma de darle seguimiento dentro de la metodología si se está cumpliendo. Visitas periódicas al domicilio. Les pongo el ejemplo. Oiga, el habitante del departamento 2 en tal fecha ocasionó el conflicto colectivo de que dejó la puerta abierta y pasó todo esto y esto y esto. Desde esa fecha, ¿ha reincidido en el acto que generó el conflicto? No, ya fíjese que ya es responsable. E inclusive, a veces otros vecinos son los que la dejan abierta y él va a cerrarla. O sea, resarcir conductas es también un atributo o una bondad de la mediación comunitaria. Y les digo, es una metodología muy sencilla, así como se las platiqué. Se detecta el conflicto, se denuncia el conflicto, se atiende a la parte solicitante, se invita a la parte complementaria, o sea, la creadora del conflicto, se les exhorta que haya una comunicación respetuosa y para que sea una comunicación respetuosa y sana y propositiva tiene que tener alguna de las cuatro características, que sea asociativa. O sea, que nos olvidemos del tú y el yo y hablemos de nosotros o de ustedes. Que es muy importante lo que diga A frente a lo que diga B, aunque haya supuestas diferencias de apreciación de un mismo acto. Y al final, ir desechando las cosas que no nos llevan a nada, como son diálogos ríspidos. Eso para nada son asertivos, no son colaborativos, no son diálogos participativos, no son diálogos asociativos, mucho menos diálogos restaurativos. Oye, con mi conducta te robaron la batería. Ahora te voy a hablar con un diálogo restaurativo. ¿Qué te parece si me comprometo a pagarte tu batería? O te das con la que tiene mi carro, te la paso, también está en buen estado. Del diálogo asertivo y participativo y asociativo, ahora nos brincamos al diálogo asertivo, que también es parte de la metodología para resolver un conflicto comunitario. ¿A eso se refería señorita Cecilia Castro? En sí, Sí, todas las mediaciones son sencillas, no son avances de las ciencias o temas complicados, no, es lo más sencillo para resolver un conflicto a través de la mediación, en este caso comunitaria. No se ocupan formulismos que la tiene que hacer en computadora con estas características. En un papel, en una hoja de cuaderno escribe, ya ven que hay forma italiana y francesa. En cualquier papel se puede plasmar la voluntad de las partes a través de la mediación comunitaria. Y a veces queda en meras palabras, pero palabras que se basaron en un procedimiento de mediación que tuvo como soporte la responsabilidad y la voluntad de las partes.
Por ejemplo, ¿qué es Bien, mejor, también, la votación o el consenso para llegar a un acuerdo? bueno, el consenso se refleja a través de las votaciones. De 10, 6 opinan en consenso que sí y 4 que no. ¿Sí? La Entonces no hay votación, consenso, ¿mande? no hay consenso. El consenso se toma por mayoría. Y en 10 participantes, 6 es mayoría que 4. Ujú. ¿Sí? Ok. Bien. A la orden, señorita Cecilia. El futuro abogado Daniel por ahí también tenía mano levantada con mucho gusto, o quien guste participar, adelante. De eso se trata estas pláticas, diálogos de ida y vuelta. A mí me fascina escucharlos, me motiva escucharlos y luego con mucho respeto. En este caso me tocó ser el guía de la plática, pero ustedes tienen mucho que aportar y van a tener mucho más que aportar en sus comunidades cuando terminen este taller de cultura de paz. Por eso, cosa que se le tiene que agradecer al maestro Víctor, que es el director general de la Asociación Civil Gestores de Paz, porque es de las poquitas gentes preocupadas por realizar estos talleres. Y quiero decirles que siempre procura que los que estemos al frente o guías de las pláticas sepamos en teoría y en práctica lo que vamos a exponer en estos talleres, porque el ponente tiene una gran responsabilidad y compromiso social con los oyentes, pocos o muchos, porque también la mediación no es multitudinaria. Poco a poco vamos a ir siendo más y más y más, y en la medida que seamos mayor cantidad, vamos a sentir menos desgaste y va a haber menos conflictos individuales y colectivos. Y fíjense en la bondad de la mediación comunitaria. Habiendo menos conflictos, se van a ocupar menos policías municipales, menos separos municipales, menos jueces municipales, menos organismos encargados de resolver conflictos. Y todo eso puede ir al gasto público de beneficios comunitarios, instalar, como alguien dijo, cámaras de seguridad, pero en lugares públicos para que nadie se sienta dueño de ellas y las manipule, ¿sí? Si está en un poste de luz, en un poste de teléfono, en una oficina pública, en cualquiera puede utilizar los beneficios de las cámaras son muy importantes, pero siguiendo los principios procesales en materia penal, tiene características muy precisas la aportación de pruebas. No es nomás decir, ahí está en la cámara y el que la saque, no. Tiene que ir el policía investigador, obtenerla de la fuente primigenia, incorporarla en los términos que dice el Código Nacional de Procesos Penales, porque si no se hace así, la prueba no nos sirve de nada. Sí grabó todo y contempló todo lo que pasó, pero si no se aporta, se ofrece y se incorpora en términos del Código Nacional de Procesos Penales, no nos sirve. Se vicia la prueba. Ok. ¿Algún comentario respecto a lo que hemos platicado, damas y caballeros? Profesor, Las nada demás más, personas, perdón, adelante, amigo Daniel. ¿algún libro que nos pueda recomendar a su amplia experiencia sobre Hay técnicas? un libro, hay un libro muy interesante que se llama Mediación Asociativa, el arte de lo posible, del doctor Jorge Pesqueira Leal. Hay otros ¿Me lo puede libros, ¿Lo Repítelo, puede por favor. repetir de nuevo? Mediación Asociativa, el arte de lo posible. El autor es el doctor Jorge Pesqueira Leal. Hay otros libros muy interesantes del doctor Francisco Borjón, ¿verdad? Como puede ser el título de Los intangibles de la mediación. Y hay muchos, si se meten al internet hay muchos, pero yo recomendaría a estos dos en particular, ¿sí? ¿Esos se pueden encontrar en línea En, o en en- físico? en línea, o si se introducen a la página del doctor Jorge Pesquera Leal, tiene muchísimos textos en materia civil, en materia familiar, en materia penal. Al doctor Pesqueira se le conoce como el padre de la mediación en América Latina, nomás para que le vayan tanteando de quién le estoy recomendando libros. De hecho, el nombre de la biblioteca de aquí del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, la biblioteca se llama Doctor Jorge Pesqueira Leal.
Entonces, hay varios textos y los pueden bajar en línea o los pueden comprar en físico. Son instrumentos muy valiosos, muy positivos, que los pueden llevar a donde vayan ustedes. Son libros muy digeribles, muy entendibles, nada de complicados, volúmenes adecuados, no son libros pesados para andarlos cargando cuando va uno al mar, a la sierra, al pueblo de los familiares. Entonces, son libros muy digeribles, muy entendibles y muy positivos para lo que estamos hablando, mediación. Traen temas de mediación comunitaria, de mediación familiar, de mediación, los valores. Es un libro muy completo, más o menos son como unas 200 hojas. Y así se llama, Mediación Asociativa, el arte de lo posible, del doctor Jorge Pesqueira Leal. Y con el nombre pueden encontrar muchos, y del doctor Francisco Gorjón, un jalisciense radicado en Nuevo León. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, comentario, damas y caballeros? Sí, ¿se te ha ocurrido hacer mediación comunitaria en los procesos de reconstrucción y de recuperación temprana, por ejemplo, ahora en Acapulco, que todo mundo resultó afectado y dañado y que finalmente, bueno, pues todos están en las mismas condiciones de afectación, todos son damnificados? Pero Hay para un que no conflicto. haya abusos y haya una participación realmente democrática y procesos democratizadores en la reconstrucción, ¿cómo podrías intervenir Bueno, desde desde el esta visión? conflicto, el conflicto colectivo ya está, ya no lo podemos prevenir, ya pasó. Se pudo haber prevenido si nuestras autoridades hubieran actuado con responsabilidad en tiempos. Los que saben de ese tema dijeron que se les notificó con 6 horas de anticipación que iba a llegar con esa intensidad tal y como llegó. ¿Alguien no lo creyó? Ahí está el conflicto. Ahora vamos a ver cómo se resuelve el conflicto. En mediación comunitaria, para detectar la realidad del conflicto colectivo comunitario, tenemos que censar. Primero, reconocer cuántas personas físicas de carne y hueso se encuentran en el supuesto del conflicto y requieren de la asistencia comunitaria, sea pública o privada. 100,000, ¿ok? Ya tenemos el dato veraz de cuántas personas viven el conflicto llamado desposesión de bienes materiales, de bienes personales, de bienes alimenticios, etcétera. O sea, las condiciones de vida digna se fueron por el aire y por la lluvia. Ya tenemos 100,000. ¿Cómo vamos a entrar a resolver ese conflicto? Metodológicamente, tendremos que decir a los que apoyan, necesitamos 100,000 despensas, porque tenemos detectados 100,000 habitantes con el problema. Ocupamos 100,000 camas para cada afectado. Ocupamos 100,000 estufas. Y así ir detallando las necesidades con certeza. Y luego viene el mecanismo más complicado o más difícil de llevar a cabo. ¿Cómo garantizamos que le lleguen a los beneficiarios, a los titulares que están viviendo el conflicto? Necesariamente tendremos que confiar en alguien, pero dentro de esa confianza no podemos evitar la supervisión, sea de orden público o sea de orden privado. Porque en las ciudades que aportamos el kilo de arroz, sí, pero a mí, yo que aporto el kilo de arroz, ¿quién me da la garantía de que ese kilo de arroz no va a ir a parar a campañas políticas? Entonces tiene que haber un mecanismo de validación, tiene que haber un mecanismo de supervisión y sobre todo de diagnóstico final. Si encontramos 100,000 dañados en censo y al final de repartir 100,000 estufas, 50,000 dicen, a mí no me llegó la estufa y nos acreditan que no, algo falló. Yo esa sería la metodología que utilizaría en un afán de aplicar una mediación comunitaria a la solución del conflicto que padecen los paisanos de Acapulco y de Cayuca de Benítez. Adelante, señorita María Eduviges, adelante. ¿Cómo está, maestro Benito? Un placer saludarla. Respecto a la pregunta que hacía la compañera, yo le quiero comentar algo. Adelante. Mi profesión, soy licenciado en trabajo social.
Usted decía hace rato que quién había hecho algunas mediaciones, su servidora en el tiempo que estuvo el licenciado Arturo Zamora en Zapopan gobernando como presidente municipal, se fundó la Procuraduría Social. Una Procuraduría Social que toma sus bases de las Procuradurías Sociales de la Ciudad de México, en aquel entonces Distrito Federal. Sin una metodología como la que está ahorita para la mediación, para la justicia restaurativa, pero bueno, se hicieron muchas cosas muy interesantes en el municipio de Zapopan, un municipio que es catalogado como el más grande multifactorial porque tiene las colonias más pudientes de la República Mexicana, pero tiene colonias en donde de verdad no hay servicios. Es increíble, es un municipio con, pues multifactorial, llamémosle así. Respecto a la pregunta, punto número 2, respecto a la pregunta que estaba haciendo de la intervención en Acapulco, claro que se puede intervenir, pero tenemos que tener metodologías muy propias. Una de ellas es la de trabajo social y ahorita usted hablaba de un diagnóstico final, pero bueno, trabajo social entra con un diagnóstico inicial. Es comparado a lo que usted decía con un censo. ¿Cómo entra con una metodología específica para detectar casos, grupos y comunidad? Así se llama nuestra metodología, una intervención de casos, grupos y comunidad. Y entonces, pues ahora sí que incidir en problemas específicos y también en problemas generales. Aquí, ¿cómo nos sirve la mediación comunitaria? Bueno, nos sirve buscando a los líderes comunitarios para hacer pues enlaces con ellos y tratar de desarrollar estrategias que ayuden o permeen la problemática que, como usted bien lo dice, ya la tenemos. Hay mediación comunitaria que nos va a ayudar a prevenir conflictos, pero hay mediación comunitaria que nos va a ayudar a solucionar conflictos. Entonces, claro que sirve, sí. Y como mediadores comunitarios tenemos que prepararnos para eso. Me regreso un poco para prevenir y para intervenir en conflictos que ya estén latentes. Es cuanto, maestro. Un gusto saludarle. Fabulosa. Gracias, licenciada en Trabajo Social María Dubíguez. Una de las virtudes de la mediación comunitaria es que es multiprofesionista. Se ocupan, qué excelente trabajar, un abogado, un docente de primaria o de secundaria, una trabajadora, un trabajador social y una psicóloga. Y ya si se requieren conocimientos especializados con algún ingeniero en cálculo, por ejemplo, lo que se cayó la línea 12 del tren de México, ahí fue un trabajo multidisciplinario entre diversas profesiones. ¿Sí? Maestro, ¿Por qué se perdón. cayó? A la orden. Perdón, hace rato Daniel decía que él está estudiando Derecho, su servidora también. Estoy en la Universidad de Guadalajara, estoy ya a punto de concluir la carrera y yo felicito a Daniel por estar aquí. Me felicito y felicito a todos porque si bien nuestros docentes, repito, yo estoy en la Universidad de Guadalajara, si bien nuestros docentes hablan mucho de mediación y de justicia restaurativa, usted lo acaba de decir, y es súper importante lo que dijo. Sí hablan y nos dicen se es muy buena y todo, pero muchos de nuestros docentes ni siquiera han estado en un ejercicio de mediación. Entonces, hablan de lo que nos dicen, hablan de lo que escuchan y demás. Entonces, creo, Daniel, que estamos en un muy buen lugar para aprender y vivenciar lo que efectivamente es la mediación y aprenderle de los grandes. Ahora sí, gracias. Gracias, gracias por sus palabras. Efectivamente, este taller yo tengo el conocimiento y creo que así es, que ustedes lleguen a la cultura de paz en sus 4 vertientes: conocerla, entenderla, explicarla y aplicarla. Fíjense qué bonito, conocer qué es cultura de paz, cómo llegar a la cultura de paz, entenderla, explicarla y aplicarla. Y aparte le van a poner los 4 plus que debe de tener esa cultura de paz, que ustedes sin duda cuando terminen su taller y lo vayan perfeccionando con otros talleres, lo van a hacer con calidad y calidez, con eficacia y eficiencia. Y sobre todo lo van a hacer con amor,
porque están convencidas y convencidos que este es el camino para prevenir y resolver conflictos en una forma armónica y pacífica y más amigable. ¿Sí? A mí me da mucho gusto venir a platicar de esto. Le digo, yo tengo la fortuna de estar convencido que la mediación y la conciliación son los mejores instrumentos para prevenir y resolver conflictos. De hecho, la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, en su artículo 2, primero dice, el objeto de la presente ley es prevenir, y luego dice, y resolver conflictos. Entonces, lo maravilloso de la mediación comunitaria es prevenir, sin que no sea bueno resolver a través de la mediación comunitaria. Pero es mejor prevenir que tener el conflicto ya encima. Adelante, amigo Daniel. Nada más para comentarles, yo de esto de mediación, bueno, es que tengo otra carrera, soy ingeniero industrial. Entonces tenía una empresa hace 2 años. Para no hacer el cuento largo, uno de mis profesores también de derecho me comentaba, todo lo que puedas hacer, hazlo en mediación. No llegues a que un dictamine el juez o alguna otra cuestión. Todo hazlo en mediación. Y como yo era el representante legal, pues a mí me tocó civil, mercantil y laboral, pero más laboral. Por eso le comentaba, empezando esta clase, que a mí me toca mediar con los empleados. Y me queda esa frase de mi profesor, todo lo que puedas, hazlo en mediación, pero en buenos términos. Queda bien con el trabajador, dile cuánto te le va a tocar honestamente y hazle todo su corrida para que vea. Y después de que me dieron esa clase, yo iba a conciliación y arbitraje tanto federal y local, y fue la única manera de que se quitaban todas las demandas. Sí llegaban demandas, pero luego lo conciliaba, tenía ya hasta el dinero apartado, platicábamos de una manera, pues, lo vamos a decir, respetuosa, amable y quedar en buenos términos. Y hasta varios volvieron a ingresar a mi empresa después. Entonces, por eso tomé la decisión de tomar la licenciatura en Derecho, porque me gustó la parte humana, no nada más de procesos, que también Felicidades. realmente hablarlo. Felicidades, amigo Daniel, la verdad. Después de la medicina, yo creo que la carrera más humanista es la de cuida y protege y tutela la libertad de las personas, los bienes patrimoniales, la seguridad de los mismos, sin la importancia que tienen otras carreras. De fin, todos contribuimos para, en este caso, de la cultura de paz, de una o de otra forma. Pero dicen que el valor más sagrado después de la vida es la libertad del ser humano. Y, y lo más benévolo es que alguien te cuide tu patrimonio, te dé seguridad sobre lo que te costó mucho trabajo conseguir, y es lo que a veces la delincuencia, no la organizada, el tipo de delincuencia común, el ladrón de barrio, el ladrón incipiente, el que anda haciendo sus pininos pero anda haciendo daño, debemos de trabajar con la mediación comunitaria, porque ese ladrón, porque es el nombre completo de quien roba algo, ese es el nombre correcto jurídico, es un ladrón, así dice el diccionario y así dice la legislación penal. Tenemos que darle la segunda oportunidad de que deje de hacerlo, escucharlo, porque puede ser que de victimario se convierta en víctima. ¿Sale? Pero definitivamente yo considero que ustedes están en el lugar adecuado, y la mediación comunitaria es multiprofesional, se ocupa al trabajador, a la trabajadora social, al psicólogo, a la psicóloga, a la diestra del derecho, al diestro del derecho, al docente, al sacerdote, al policía, al albañil, al ingeniero, al contador, porque aquí en Jalisco todo profesionista puede certificarse para operar los mecanismos, pero también hay mediadores y conciliadores empíricos que, sin estar certificados, porque no cumplen el requisito de ser profesionistas en algún área, pero son excelentes mediadores y conciliadores en sus comunidades. El otro mecanismo, que es el arbitraje, que es heterocompositivo, existe la solución de conflictos basados en la experiencia de quien resuelve. Hay arbitraje de estricto derecho y de estricta conciencia. Y también en la mediación existen mediadores de estricta conciencia. Gentes que le tienen confianza a la comunidad y dicen, pues resuélvalo usted. Usted como presidente Colonos, usted como presidente del consejo, usted como administrador del coto, lo que usted decida, vamos a estar de acuerdo las partes. Y casi siempre deciden en forma objetiva y en forma muy responsable, delimitan responsabilidades, hacen ver a las partes quién es el que infringió la obligación,
y han salido acuerdos maravillosos que ni quedan por escrito, pero que se cumplen al 100%. ¿Sí? Yo por eso sí le agradezco al maestro Víctor, al maestro Frank, que está administrando esta clase, que me haya invitado, porque yo les digo, como alguien ahorita decía la licenciada María Eduviges, habemos oradores de la mediación y habemos operadores de la mediación. Y para considerarte operador de la mediación, pues cuando menos tienes que haber celebrado ya un convenio, ¿verdad? Y no es discriminatorio, es simplemente ubicación, porque muchas veces pensamos que así son las cosas, pero ya cuando las llevamos al campo práctico vemos que no son así, ¿sí? No, pues yo les digo cómo resuelvan el conflicto, no, pues si estás diciendo ya no estás mediando, estás conciliando, ¿sí? Entonces, de la teoría es importante todo, pero es más importante que lo materialices y lo lleves a cabo para que a través de la práctica digas, no tengo muchos, pero he resuelto, he hecho 10 convenios, un familiar, un comunitario, un escolar, un laboral, etcétera. Y cuando tú hablas de lo que ya hiciste, transmites más confianza, transmites más seguridad, porque lo primero que tenemos que transmitir los mediadores es seguridad y confianza en lo que estamos diciendo. Pero si dicen que ya lo hiciste, que hay antecedentes, que hay firmas tuyas en tal o en cual convenio, definitivamente queda más satisfecha la perspectiva que le ofreces al oyente de tu plática. Pues respetando los tiempos, licenciado Fran, yo pudiera seguir platicando de lo que me apasiona, de lo que me gusta, de lo que conozco, de lo que entiendo y de lo que estoy convencido, en que debemos de ser predicadores de la mediación, pero más que eso tenemos que ser operadores de la mediación, en este caso comunitaria y transformativa. ¿Por qué mediación comunitaria transformativa? Queremos transformar lo que no está bien hecho. Queremos transformar conductas del ser humano. No es cierto que lo que dicen que quien nace torcido, torcido se queda toda la vida, eso no es cierto. Dame la oportunidad de conocer cómo mejorar y mejoro. Dame los instrumentos, dame las herramientas, dame los conocimientos, dame las habilidades y yo las aprovecharé. Entonces, todos tenemos una segunda oportunidad y si está en tus manos, propíciala, dala, otórgala y no te fijes en a quién se le estás. Si se vuelve a equivocar, bueno, pues ya será cuestión de análisis. Pero en la primera hay que dar la oportunidad y eso es lo que nos da la mediación comunitaria, oportunidad de que sepamos convivir en armonía y en paz. Hay un capítulo muy bonito del Código Civil del Estado de Jalisco que se llama Derechos y Obligaciones de la Vecindad, que empieza en el 1228 y termina en el 1251. Habla de las obligaciones que tenemos como ciudadanos mexicanos en Jalisco. Pues, licenciado Fran, yo le agradezco a usted, al maestro Víctor y a todos los que organizan estos talleres, que se preocupen y se ocupen por transmitir a través de las plataformas adecuadas y correspondientes estos conocimientos, estas pláticas, que al final de cuentas algo bueno nos deben de dejar al final del camino. Muchas gracias, maestro Fran. Gracias a ustedes, damas y caballeros, por haberme permitido platicar 2 horas con ustedes y con mucho gusto lo volveré a hacer cuando me pidan que o sugieran o comenten que les platique de algo de mediación en cualquiera de las materias. Mi número de certificación es el 265 y soy el titular del centro privado, como lo dijo el maestro Fran. Y ahí estamos a las órdenes para cualquier circunstancia, cualquier tema. Gracias, licenciado Fran. Buenas noches para todas y todos. Muchas bendiciones y mi gratitud y mi respeto. Hasta pronto. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, maestro. Gracias, buenas noches. Gracias, maestro. Gracias, buenas Buenas noches a todas y todos. Gracias, docente Benito Garibay. Gracias, muy amables. Buenas noches a todas y a todos. Gracias, maestro.